Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Secretos de Traders. Como siempre, estoy aquí con mi compañero Adri. ¿Qué tal, Sergio? En el día de hoy, nosotros dos solos, tertulia, y os traemos un tema que no hemos tocado en ningún podcast. Sí que hemos dado algunas pinceladas, sobre todo con algunos invitados, pero no lo hemos tocado de forma directa. Y es la confianza, la importancia que tiene la confianza en el trading y que no todo es dinero, no todo No todos son números. no todos son números. Y ya empezamos un poco nombrando a Adrianus, que si no habéis visto el episodio, la entrevista que le hicimos, pues id a verla porque no tiene desperdicio. Pero básicamente dijo una frase que tiene toda la razón del mundo y que a mí por lo menos se me ha quedado ahí en la cabeza. Bastante clave esa frase en el podcast. Sí. La frase, bueno, para poneros un poco en contexto por si no habéis visto el episodio, básicamente le preguntábamos sobre si cómo gestionaba el riesgo en etapas de una racha de pérdidas, ¿no? Y él nos dijo que disminuía el riesgo, es decir, si estaba arriesgando 0,5%, pues cuando entraba una racha de pérdidas arriesgaba 0,25%. Entonces, claro, nuestra reacción fue, vale, bajas el riesgo cuando entras en drawdown, entonces también estás de alguna forma afectando a la estadística de la estrategia y que te va a costar mucho más recuperar esa racha de pérdida. Y nos dijo, pero es que en el trading no todos son números. Hay una cosa mucho más importante que recuperar el dinero perdido y es La confianza. recuperar la confianza. Entonces, bueno, ¿qué importancia crees que tiene la confianza no en el plan de trading, sino en el En trading en general, general? yo a medida que pasa el tiempo me voy dando más cuenta de la importancia que tiene tener confianza en tu sistema, tener confianza sobre todo en ti como trader y en tus habilidades. No creo que vayas a llegar muy lejos sin una buena confianza. ¿Por qué? Pues porque vas a cometer demasiados errores que te van a estar lastrando y finalmente, pues bueno, ya sabes que acabas quemando cuentas, acabas entrando en bucles negativos Ujú. y acabas rindiéndote. Creo que es básico. A mí me ha pasado algo parecido. Yo creo que no creo que sea el 100% del por qué llegas a ser rentable. No, Obviamente hay claro. otras muchas patas, pero creo que es una de las patas más importantes. Es decir, si tú no confías en el proceso y no confías en lo que estás haciendo, es que es muy, muy difícil. Que seas Quizá, consistente para empezar. exacto, quizás sí ser rentable, pero no llegar a ser constante con lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué cosas o qué tips darías a la gente para aumentar esa confianza? Pues yo lo primero, eh, tener unas reglas sólidas, por decirlo de alguna manera. Saber lo que vas a hacer. Ujú. Una vez sabes lo que vas a hacer, no vas a tener confianza porque no lo has visto. Entonces, ¿lo que Claro, no tienes necesitas? resultados todavía. No tienes, tampoco tienes como ningún hecho pasado que te refuerce esa idea. Puedes tener un hecho pasado en backtesting. ¿Qué es lo que necesitas? Ujú. Es decir, primero, ¿qué voy a hacer? Segundo, voy a backtestearlo. Quiero que mis ojos vean eso, lo que voy a ver mañana en el gráfico, 400 veces. Una vez lo has visto 400 veces, ya te puedes enfrentar al gráfico con mayor confianza, pero ahí no creo tampoco que sea cuando digas, Ya tengo soy el confianza puto amo". plena. No, necesitas verlo en real, obviamente. Eso es lo que decía, claro. O sea, por mucho backtesting que hagas, que obviamente es Eh, ultra necesario para mí, para. para mí es muy básico y es Claro. necesario. Es que al fin y al cabo es lo que tú dices. Tú en el momento que, vale, dices, voy a operar esto, esto y esto, voy a operar un Power of Three, por ejemplo, o una manipulación, un rango, que creo que es Lo algo que que todo el quieras, da igual, mundo. como si es soporte Sí, es para poner resistencia. un ejemplo que todo el mundo controla. Vale, ya tengo los pasos que tengo que hacer, ya sé que tiene que tomar esta zona, ya sé que tiene que hacer esto y esto. Genial. Ahora, lo único que tengo es un setup. Pero si yo voy al gráfico, voy a dudar de, ¿se está dando como yo tenía planeado? Es que ningún, o sea, yo siempre digo esto, y es que ningún setup que tú puedas ver en la teoría se va a dar, se puede dar alguna vez, pero en el 99% de las veces siempre hay un factor o X vela que es de una forma que tú no has visto en la teoría, o sea, no Cada existe caso, el setup cada caso perfecto. es único. O sea, Claro, es como la frase de la historia no se repite, pero rima. claro, entonces, como no es 100% igual, obviamente que tú ejecutes o no ejecutes se va a basar en la confianza que tú tienes. Entonces, si tú no has hecho backtesting con anterioridad, no te has nutrido de esos 400 setups que tú has dicho antes
y no has visto 400 ejemplos diferentes que te hacen que en el momento que tú veas ese ejemplo en el gráfico, Pero ejecutes. aún así no creo que sea todo, porque tú cuando haces un backtest, imagínate, el backtest ya te da la operación, la tomas Ujú. y pasan 3 segundos hasta que sabes si es TP o stop loss. En Literal, real no pasa eso, en real te puedes tirar 4 horas tirándote de los pelos. Y obviamente. la mayoría de veces vas a acabar cerrando antes de tiempo, Ujú. para bien o para Sí. mal. Ahora retomamos eso, pero antes quiero hacer hincapié y que pongas un poco en contexto a la gente, porque bueno, la gente que ya te conoce pues ya sabe el backtest que has hecho, pero un poco para la gente que no te conoce. No quiero decirlo, me da vergüenza, tío. Bueno, soy una persona que opera varias estrategias. Una de ellas la desarrollé, no voy a decir yo mismo, ¿vale? Es una estrategia que, bueno, he cogido de ICT, por decirlo. Ujú. Y bueno, yo la adapto a mí mismo con mis reglas, con mis pautas. Y para desarrollar esa estrategia y poder operarla con confianza, hice 20 años de backtest. 20 años de backtest. A mí cuando me dijo, fue el año pasado, 2024, cuando me dijo, estoy haciendo un backtest desde 2004. Desde que Digo, salió el euro. ¿estás bien? O sea, literal, Bueno, digo, ¿todo bien en casa? Me no, parece una auténtica locura. Tampoco creo que sea necesario no, llegar no, que va, que hasta va. ese punto. Tampoco es necesario, pero sí creo que para hacer un buen backtest no puedes quedarte en el último año o en solo 1000 operaciones. ¿Por qué? En eso estoy de acuerdo. Porque el mercado pasa por muchas fases. Pasa por fases de consolidación, de expansión Expansión. alcista, Ujú. expansión bajista, periodos más volátiles, menos volátiles. Entonces, si basas tu backtest en este último año o en los últimos 300 trades que te da de muestra, es muy difícil que tengas una muestra de todo lo que pasa en el mercado. Totalmente de acuerdo. O sea, no es representativo. Ujú. Y por recuperar un poco lo que estabas comentando antes de que no solo con el backtest es suficiente, sino el hecho de que, claro, tú cuando ejecutas, cuando estás dentro de la posición, el que tú tomes una decisión, como por ejemplo yo la tomaba por miedo de perder, ese miedo, detrás de ese miedo hay una falta de confianza hacia cómo se va a desarrollar la posición y Mm. hacia tu estrategia en sí. Porque si tú realmente eh, tienes confianza en lo que estás haciendo, sabes perfectamente que la probabilidad en ese momento está de tu lado y en el caso de que no le estéis a un stop loss no pasa absolutamente nada, pero todo eso se basa en la confianza. Se construye de manera muy lenta, tío. Ujú. Creo que eso es lo que decíamos antes. Para acabar de construirla, creo que te tienes que ir a un entorno real y Totalmente. pasar bastante tiempo en él. Por eso, muchos entrevistados que hemos traído aquí, o al menos yo así lo he entendido, empiezan por cuentas pequeñas. Porque, a ver, si tú tienes una estrategia que funciona y en Backtest funciona, ¿por qué no vas a empezar con 200K? Claro. No la sabes ejecutar. No, es que es Tienes que empezar literal. por cuentas pequeñas y ir escalando a medida que va aumentando tu confianza en tu estrategia. Ujú. Y en cuanto a, al win rate, porque es algo que, claro, para mí es un factor determinante a la hora de afectar a tu confianza o no. O sea, que tú tengas, por ejemplo, un win rate muy, muy, muy alto, un 90, 80, 90%, eh, tienes que ser de por sí una persona menos, o sea, que te cuesta menos, digamos, que tienen menos confianza en las cosas. ¿Qué ocurre? Que como estás acertando el 80-90% de las Tienes veces, refuerzo positivo casi todo el rato, tienes un sí. refuerzo positivo constantemente. Quizá dudas, pero cuando ves ese progreso y dices, coño, es que estoy acertando eh, 8 de cada 10 días, pues ahí es cuando la confianza Sí, como tal no es que sea necesaria porque la tienes constantemente, te estás nutriendo constantemente. claro, es que también es eso. Ahora volvemos a lo del win rate bajo porque quiero hacer una punta ahí. Pero a lo que iba es que es muy fácil hablar de confianza cuando estás en una buena racha, cuando tienes un win rate enorme. Yo creo que de verdad vas a ver lo que es confianza o de verdad vas a ver lo que es ser disciplinado cuando estás en una racha negativa. Y bueno, volviendo a lo de los win rate bajos, creo que es bastante importante conocerte, la confianza también que tienes en ti mismo y en tu estrategia. Ujú. Sí, puedes tener mucha confianza en tu estrategia, pero es muy difícil, y lo digo por experiencia porque he operado estrategias de bajo win rate, aguantar una racha de 8 stop loss. Sí, Es bastante jodido. Entonces, creo que no es para todo el mundo, pero es, mm, en- y que tienes que ser bastante fuerte mentalmente para claro, ello. es que ahí entra en juego, es decir, cuando tú tienes un win rate bajo, entra en juego ya no el hecho de confiar en el trade en sí, sino en confiar en la estrategia que estoy utilizando realmente funciona. Claro. Eh, eso yo te diría lo que te he dicho antes. Backtest,
y horas de trading Claro, real. pero tienes que, es lo que decimos, Pero tienes que ser muy fuerte mentalmente para poder llevarlo. claro. Aún así, también te digo, lo has dicho tú muchas veces, y en prop trading, o sea, en cuentas fondeadas, una estrategia de win rate muy bajo es muy complicado de llevar. Ujú. Tienes que saber jugar muy bien con el riesgo y saber cuándo poder apostar más y cuándo Claro, menos. que al final si no te comes Es la bastante fondeada y... complicado. Yo la verdad que os lo digo a vosotros también, si vais a fondeadas, buscad un win rate mayor, a partir de un 50-55 vas bien. Ujú. Pero menos de eso, tened cuidado. Familia, hago una breve pausa para recordaros que este episodio está patrocinado por Funded Next y gracias a ello tenemos un 5% de descuento en todos los challenges de su web con el código que tenéis aquí abajo, SDT Podcast. Recordad que son 48 horas. Seguimos con el episodio. Me ha gustado mucho el apunte que has hecho bueno, decir que básicamente que en una racha ganadora, ¿no? Independientemente del win rate que tengas, si tú estás en una racha positiva, pues todos tendemos a ser más, no sé si te aumenta el ego en cierto modo, te sientes Sí, bien contigo mismo y todo eso es la confianza, ¿no? Que estás, pues que tienes en ese momento porque claro. estás un poco eufórico, ¿no? Y cuando tienes una racha de pérdidas y ves, pues, que quemas un challenge o quemas una fondeada, es cuando empiezas a dudar Ahí es constantemente. cuando demuestras quién eres y Claro, lo que has estudiado, ahí es tío. cuando tienes que tirar de la confianza que llevas dentro. Hostia, es que es muy complicado pasar por rachas perdedoras y creo que solo vas a aprender a pasar por rachas cuando las has pasado, o sea, con el tiempo vas a aprender a pasarlas. Sobre todo a dudar de la estrategia, como has dicho, a dudar de ti mismo. Te haces preguntas de si te merece la pena hacer lo que estás haciendo, porque, Ujú. joder, cualquier persona que conozcas va a trabajar y gana dinero. ¿Cómo es posible que tú estés yendo a trabajar poniendo mucho esfuerzo y estés perdiendo dinero? No tiene sentido. Ujú. ¿Y qué otras cosas crees? Yo tengo alguna en mente que pueden aumentar o hacer aumentar tu confianza. Aparte del backtesting, de testear tu estrategia en real, ¿qué otras cosas crees que pueden...? Yo tengo una, si quieres. Tengo una en la cabeza, Ujú, tú dila luego la tuya y intento ver si se me ocurre alguna otra, pero de la que lo decía se me ha ocurrido una que a mí me ha marcado mucho, me ha marcado mucho la diferencia, al menos en mi persona, ujú, y es el cuando estás operando o cuando vas a trazar ideas, no ver lo de nadie, no dejarte influir por nadie. ujú, Lo hemos hablado antes fuera de cámaras y es muy jodido fijarte en una opinión externa, dejar que te entre, dejar que te sesgue y fallar por esa opinión y luego que tu opinión real, la que tú hubieras tenido o la que tenías al principio, sea válida. sí, Yo creo que para aumentar confianza, hacerlo tú. O sea, sí, sí, sí. no Que consumir sea nada. stop loss o sea take profit, Sea tuyo. sea tu responsabilidad. Si tú tienes un trade que acaba en take profit y no quiero decir que lo has copiado o te has nutrido la idea de otra Te has persona, sesgado. sino que te has dejado llevar por lo que esa persona está opinando o por lo que la captura que ha subido a Twitter de que suba o si estás viendo un directo y lo que opera esa persona en el directo, sí, en ese momento vas a ganar, pero la confianza es nula. Vamos Ahora allá. bien, si tú tienes un trade que tú has tomado la decisión y ese trade, sin mirar opiniones ajenas, se va a take profit, aumentas tu confianza. Si se va a stop loss no la vas a disminuir. ¿Por qué la vas a disminuir? Ahora bien, como ese trade se haya ido a stop loss o ya no irse a stop loss, sino que imagínate, empieza a ir camino hacia el stop loss, entras en pérdidas en el propio trade y te dejas llevar por una opinión externa, por una opinión de que otra persona está operando lo contrario a ti, porque otra persona te dice que si pierdes esa zona va a cerrar el trade. Claro. Es que, a ver, eso también te digo, es bastante humano. Tú si tienes algún tipo de referente o alguna persona que la ves de alguna manera superior a ti o más lista que tú, si una persona dice A, tú como que te vas a sesgar hacia... Pues es No, no lo que es hay algo que que vayas a hacer cambiar. apuesta, pero es algo en lo que tienes que trabajar tú como persona. Ahí es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que cambiar. Porque como Yo, ese trade lo cierres y después se vaya a take profit, tu confianza ahí está estás jodido. totalmente destruida. Yo ahí el consejo que te da la gente siempre es, tío, estás en una sesión operativa o estás trazando ideas semanales, fuera redes sociales o Sí, fuera sí, sí. cualquier medio en el que te puedas comunicar o se puedan comunicar contigo. Mm. Haz lo tuyo. Yo aquí, de hecho, quiero contar un poco una anécdota mía personal, que así la gente más cercana como Adri, pues la sabe. Yo empecé como
bueno, yo tengo mi comunidad tal, pero aparte, o sea, es cripto, pero pues abrí como una sección trading. Y aparte de eso, pues abrí también como una serie en YouTube de Camino a Fondearme, tal. Y era como que estaba dejando de lado lo que es hacer mi trading, ¿sabes? Y me estaba centrando más en demostrar y en no sé, caer bien o... Es que no sé muy bien cómo explicarlo, sin demostrar a la gente el hecho de, mira qué trading estoy haciendo, mira cómo me fondeo, mira tal, que en realmente adquirir la habilidad de trading y acabar ganando dinero. O sea, me costaba muchísimo. Era el típico que me metía y claro, tomaba mi posición, a lo mejor me metía pues a tu comunidad, a la SRG, a lo que comentaban en mi propia comunidad del trade, me metía a Twitter, me nutría constantemente. Subía un vídeo a YouTube del recap de cómo estaba fondeando, recibía opiniones de todo el mundo, de esto lo tenías que haber hecho así, tal, tal, tal. Fuera como, vale, tengo que demostrar. Y cuando estaba en el trade, coño, es que este piensa lo contrario a mí, entonces voy a intentar hacerlo perfecto para después demostrarlo tal. Tío, llegué a un punto y dije, fuera. O sea, me quité todo el apartado de mi comunidad de Forest, quité la serie, o sea, la borré y dije, me da igual que la gente ahora piense es que no logra fondearse, me da igual que la gente ahora piense, madre mía, te has pasado al Forest, no ha logrado ser rentable, me da igual, o sea, que piensen lo que quieren, me voy a centrar en mejorarme a mí. Totalmente. Tío, Y desde ahora entonces, cuéntanos qué y pasó. desde entonces me ha ido tan bien, o sea, ya estoy fondeado, ya tengo en marcha mi primer payout, bueno, cuando habéis visto esto, meses atrás de cuando lo estáis viendo, pero Ya tendrá unos cuantos. de verdad, o sea, la confianza que yo ahora tengo en decir, mira, he dejado todo de lado y ya lo he conseguido, cuando realmente antes quería mostrar y no centrarme en lo importante, en lo que va a dar o lo que yo quiero llegar a ser en el largo plazo, Total. entonces, si estáis en esa situación de es que me nutro de esta persona y tengo que hacer lo que hace Adri, porque él, tío, sí, tómalo de referencia, tenlo en cuenta, pero ten tu propio criterio, es que es lo que te va a dar Claro, de comer en el es largo que también plazo. es eso. Tú antes, o bueno, tú, toda la gente, lo que pasa es que como no tienes definido lo que buscas o lo que vas a hacer, como que te dejas llevar por cualquier cosa Literal, tío. y al final no haces nada, tío. Al final es un popurrí de No información. sabes lo que estás haciendo. Total, No tienes total. control sobre lo que estás haciendo, entonces no hay Claro, confianza claro, claro. en ese Y por momento. eso, y en cuanto sabes lo que hacer, es que el paso es ese. Tienes que saber lo que vas a buscar, backtestearlo, probarlo en real y borrarte todo, tío. Literal. O sea, Yo ya digo, todo. es de las mejores decisiones porque, Claro, claro, al claro. ver el resultado digo, eso ha sido una buena decisión independientemente de lo que la gente No, pueda totalmente. Es pensar. lo mejor que has podido hacer. Sí. Y Y sin luego, presión. el otro punto que tenía yo, que es algo bueno, anoche, bueno, ya estamos en Barcelona, pero anoche por Andorra lo hablábamos y dábamos un poco vueltas a todo, ¿no? Yo creo que aumenta mucho la confianza el pagarte, tío. O sea, el materializar. El que si tienes o puedes sacar un payout en ese momento, hacerlo. Y si puedes sacarlo y comprarte en el primero un reloj, hazlo. Obviamente, pues depende ya de tu situación, si tienes otras fuentes de ingreso o no, si no tienes ninguna otra fuente de ingreso, reinviértelo o no. Pero el pagarte me refiero a asegurar, sobre todo en cuentas fondeadas, asegurar payouts. No querer más y más y más, porque si tú tienes una cuenta, la llevas un 3% arriba, hablo ya de cuenta fondeada, la llevas un 3% arriba y acabas volviendo al punto inicial o incluso la acabas quemando, tu confianza ahí, o sea, va a estar en el Se va a la suelo. mierda. En cambio, si tú con un 1 o 2% aseguras ese payout, después puedes perder la cuenta, pero ya le has asegurado un Marginal cero. payout. Ya has materializado lo que estás haciendo, ya estás viendo que todo el esfuerzo ha servido para algo, eso aumenta tu ego, aumenta tu Claro. confianza. Y también que demuestra que es real. O sea, Exacto, no te lo tío. vas como que tu cabeza, bueno, a ver, habrá de personas para todo, pero como que tu cabeza hace algún tipo de clic y te das cuenta que está sirviendo para Que es algo, que es un posible, que es trabajo, posible. que puedes ir a comprarte algo con eso que has estado haciendo en el Literal. ordenador. Sí, sí, Es que es muy literal. chocante, si nunca has generado nada por internet, Claro. el hecho de empezar a generar, no te lo crees al principio. Es que es una Por eso locura. materializar y comprarte algo, aunque sea ir a hacer la No, no, sí, compra a tu totalmente. madre, Y luego es eso, es que si tú llegas eh, por lo que sea, intentas, venga, es que no me conformo con solo un 2% de payout, quiero más, y la acabas quemando,
o sea, es que estás destruyendo tu confianza por completo y tienes que empezar otra vez de cero. Y no es algo raro, a mí es algo que me ha pasado, nunca lo he contado, es más, Sergio lo sabe desde hace poco, porque bueno, nunca había surgido la conversación. Yo me acuerdo una vez, tío, que yo creo que es la vez que más gilipollas me he sentido. Me acuerdo que pasé una fase uno y una fase 2 perfecta, o sea, una racha de la hostia. Me sentía el mejor, ¿vale? Un O sea, dios. confianza por las nubes. Sí, sí, sí. Era una cuenta de 50K, ¿vale? La llevo a un más 5%, no, más 5% no, perdón, más 5K, o sea, 55K O estaba la sea, cuenta. un Si, 10%. si la confianza estaba aquí cuando pasé la fase 2 ya estaba en el techo Es un 10% en una cuando tenía el, fondada, es el que eso 10%. es ya locura en sí. Y bueno, no llega el primer payout que me la cuenta. ¿Por qué? Por exceso de ¿Y confianza, cómo tío. estaba tu confianza en ese momento? Es decir, cuando tú te pasa eso, A ver, me sentí gilipollas. O sea, me sentí gilipollas, o sea, decirlo así. Pero también te digo, en mi cabeza, cuando alguna vez pensaba en esa posibilidad remota, pensaba que iba a ser peor de lo que fue. ujú, La verdad, no te voy a mentir. Pero sí que fue un palazo enorme y no me costó recuperarme, pero sí que sí, bueno, tuve que tener un par de días de reflexión de decir, tío, o sea, lo llevas haciendo mucho tiempo muy bien, pero has caído. Al final, pues pozos nuevos, tío. sí, Nunca eso había sí, tenido tal grado de confianza que, bueno, claro. morí de éxito ahí. Volver a remar y Y bueno, aprender, ya desde entonces no me ha vuelto a pasar, así que buena lección. Cara, pero buena. no te va mal. Bueno, depende para quién. Bueno, chicos, pues esperamos que os haya gustado. Nos hemos abierto bastante, la verdad, Sí, un par de experiencias y creo personales. que os puede servir. Ya sabéis, ponernos por comentarios las experiencias que vosotros también habéis tenido y pues cualquier tip que pensáis que puede mejorar la confianza. Seguro que a nosotros también nos sirve. Y nada, lo vamos a dejar por aquí. Un placer como siempre y nos vemos dentro de poco. Chao. Chao, familia.